Bienvenidos a la serie de videos sobre las ecuaciones de Maxwell. El día de hoy vamos a ver la ley de Faraday. Primero vamos a empezar con unos conceptos de cálculo vectorial. Vamos a empezar con el concepto de integral de línea. También llamada integral curvilínea, se puede interpretar como la unión entre un campo vectorial y una curva. Observamos aquí está la definición. El campo vectorial es A, o sea, es una función vectorial definida y continua a lo largo de una curva. ¿De cuál curva? Esta C. Y el dr viene de la derivada del vector de posición de los puntos de la curva C. Recordemos que cuando estamos hablando de un vector de posición, lo que estamos haciendo es definir un vector que en la parte terminal, o sea, donde nosotros dibujamos la flecha, esa parte es la que va a definir los puntos de la curva C. Entonces, la unión que observamos aquí en la definición entre un campo vectorial y una curva básicamente es el producto punto de los componentes de la función vectorial por los componentes de la derivada del vector de posición de la curva. Entonces, esto pertenece al campo vectorial y esto pertenece a la curva, que es básicamente el vector de posición de esta curva C. Un ejemplo típico de una integral de línea es el de el trabajo. Aquí observamos que el trabajo se define como la magnitud de la fuerza por la magnitud del desplazamiento. Si es un desplazamiento pequeño, podemos definirlo como W igual a F por DL. Pero como la idea es que el trabajo se hace en la misma dirección en la que se hace la fuerza, nosotros estamos haciendo el producto punto de F a lo largo del desplazamiento. Entonces, por eso esta definición de que el trabajo es igual a la magnitud de F, magnitud de DL por coseno de teta. Pero esto es solamente un trabajo realizado en una parte pequeña. Si nosotros queremos generalizar, podemos obtener un trabajo hecho en un DLI, o sea, un DWI, es igual a F por DI, o sea, es un trabajo infinitesimal, y para hallar el trabajo total a lo largo de la curva, que esa curva obviamente este de L es una porción de esa curva, entonces integramos, quiere decir que el trabajo va a ser igual a la integral sobre la curva C de F punto dl. Entonces observamos que es esta misma definición, entonces el dl viene aquí a reemplazarle el dr y este es el campo vectorial. Una definición alternativa que observamos en los libros de cálculo vectorial es esta de acá, donde el trabajo entre dos puntos se define como la integral del producto punto de f evaluado en r de t punto r' de t. Vamos a ver un concepto adicional aquí de estos integrales de línea, que es la circulación. Entonces se puede pensar que la circulación es la suma de las componentes tangenciales del campo vectorial f alrededor de la curva C. Aquí lo importante es que esta curva C no va a ser cualquier trayectoria, sino tiene que ser una trayectoria cerrada. Por eso este símbolo de acá, y aquí está indicando la dirección. Entonces dice, la circulación del campo vectorial es una trayectoria. Observamos aquí es la misma definición. Este es el campo vectorial F, que no necesariamente es una fuerza, multiplicado, o sea, el producto punto por el vector tangente unitario, que es este de acá, dice donde T es el vector tangente unitario de la curva C en un punto P. Entonces, al multiplicar todos los componentes del campo vectorial F por los vectores unitarios, pues estamos observando que obtenemos esta definición, que es la suma de las componentes tangenciales del campo vectorial F alrededor de la curva C. Lo importante aquí es que es una trayectoria cerrada. Otros conceptos adicionales son el de rotacional. El rotacional de un campo vectorial es esencialmente una medida de la velocidad angular del movimiento. Aquí está la definición en coordenadas cartesianas. Entonces, el rotacional de un fluido en movimiento puede ser interpretado como una medida del campo de velocidades para producir rotación en un punto. Entonces, esto es importante porque recordemos que las operaciones diferenciales como la divergencia y este rotacional están hablando de puntos. Entonces, por eso se refiere a que es en un punto, o sea, la tendencia de las velocidades para producir rotación, pero en un punto. Hay una cantidad importante que es esta relación. Dice, la relación anterior es independiente de la medida, o sea, la longitud de la curva que escojamos, e independiente de la forma de la trayectoria. O sea, esta relación, que es la circulación alrededor de una curva cerrada, o sea, que quiere decir la integral que veíamos en la página anterior, dividido por el área de la superficie limitada para la curva. Esto es una cantidad constante. Entonces, si nosotros hacemos este límite, donde aquí por ejemplo hacemos que este límite, cuando
el delta del área tiende a 0 de 1 sobre delta del área de la integral de línea que veíamos en la página anterior. Esto básicamente es esta parte, pero la diferencia es que el delta de área tiende a 0. Aquí vemos que es la trayectoria alrededor del punto y delta de S, el área encerrada por la trayectoria. O sea que este delta de S es el área que encierra esta curva. Si observamos, cuando se toma este límite, esta integral de línea se vuelve igual a rotacional. Entonces, esa es la forma en la que nosotros unimos en la integral de circulación que veíamos en la página anterior con el rotacional. Entonces dice, el rotor es entonces el valor límite de la circulación por unidad de área. Es esto de aquí, circulación por unidad de área, cuando la trayectoria tiende a convertirse en un punto, que es justamente esta definición de acá, que es la parte diferencial, se refiere a puntos, y esta definición con el límite nos vuelve la integral de circulación como un rotacional o un rotor. Ahora vamos a ver la forma integral de la ley de Faraday. Entonces existen básicamente dos opciones para la forma integral de la ley de Faraday. Ahorita vamos a explicar la primera y aquí la segunda, pero lo importante es que en ambas el resultado va a ser a nivel de unidades el mismo. Entonces observamos que aquí dice que E punto de L, esta circulación es igual a menos la derivada con respecto al tiempo de esta integral. Esta integral, recordemos, es el flujo magnético. Entonces vamos a mirar en qué unidades da esto. Si observamos aquí, esto es campo eléctrico. El campo eléctrico da en unidades de voltios sobre metro multiplicados por un dL. Las unidades de dL por estandarizar pues obviamente son metros. Si multiplicamos, esto nos queda en voltios. ¿Qué quiere decir? Que el resultado de esta variación es voltios. Por aquí dice un flujo magnético que varía en el tiempo al atravesar una superficie induce una fuerza electromotriz en cualquier trayectoria que rodea dicha superficie. Esta fuerza electromotriz, que por lo general se denomina FEM, no es una fuerza específicamente, es una fuerza por unidad de carga. ¿Qué quiere decir? Que es un voltaje. Entonces, la FEM es esta parte de acá. Observamos que es la derivada, aquí en esta forma de la ley de Faraday, la derivada del flujo magnético. Ahora, el flujo magnético no atraviesa una superficie cerrada, por lo cual no es necesariamente cero como en el caso de la ley de Gauss. Si nosotros recordamos el video de la ley de Gauss, siempre la integral daba cero. ¿Por qué? Porque era sobre una superficie cerrada y todo el flujo magnético que entraba salía. Aquí no necesariamente. Aquí por lo general es una superficie abierta. Ahora, la segunda forma y más habitual de la ley de Faraday es esta parte de acá, donde dice que la circulación del campo eléctrico alrededor de la curva C es igual a menos, importante acá, mientras aquí tenemos que es la derivada del flujo magnético, aquí tenemos que es menos, o sea, menos la derivada, pero aquí es derivada del campo magnético, multiplicada por el vector perpendicular a la superficie. Importante aquí también se produce una fuerza electromotriz. En ambos casos se produce una fuerza electromotriz, pero por definición y cuando se usan los marcos de referencia adecuados, en este caso es cuando nosotros tenemos un campo eléctrico que circula. Entonces vamos aquí en la definición, dice un campo magnético que varía en el tiempo, induce un campo eléctrico que circula, este de acá, es decir, forma una trayectoria cerrada. Si en la trayectoria que rodea la superficie existe un material conductor, la fuerza electromotriz inducida hace circular una corriente a través del conductor. Básicamente lo que nos está diciendo acá es que si nosotros tenemos en esta curva C que es una curva cerrada, tenemos por ejemplo una espira, entonces al hacer variar este campo magnético lo que nosotros vamos a tener es una corriente circulando por esa espira. ¿Por qué? Porque se ha creado un campo eléctrico que produce esa espira, que produce esa corriente. Ahora aquí vamos a ver pues a nivel como de diagrama cómo puede ser la variación de eso. Observamos que aquí tenemos la superficie, la curva, perdón, que está rodeando la superficie y tenemos un imán. Entonces, importante, si observamos acá, este campo eléctrico se crea es cuando hay una variación de flujo o cuando hay una variación del campo magnético. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros tenemos este imán
en estado de reposo, pues no va, y lo mismo aquí no hay ninguna cosa que esté cambiando como el área o algo, no va a haber una inducción. Lo importante aquí es la variación, ya sea del flujo o del campo magnético. ¿Qué quiere decir? En este caso es cuando se está moviendo el imán. Entonces, si se mueve el imán, se va a crear aquí en la frontera de esta superficie, o sea, en esta curva C, un campo eléctrico. Ahora dice, el signo negativo en la ley de Faraday proviene del hecho de que el campo eléctrico producido crea a su vez un flujo magnético que se opone al producido por el imán. Esa es la ley de Lenz, esa es la parte negativa, este signo menos de acá, de cualquiera de las versiones perdón, este signo de acá, de cualquiera de las versiones de la ley de Faraday. Entonces, nosotros qué hacemos, digamos, al mover este imán, estamos creando un campo eléctrico circulante. Cuando ese campo eléctrico circulante se crea un flujo magnético, y ese flujo magnético, si por ejemplo este flujo magnético, este imán va en esta dirección, el flujo magnético va a ir en dirección contraria, se va a oponer. Esa es la razón del signo menos en la definición. Ahora, el campo magnético puede cambiar de tres maneras. Si nosotros tenemos aquí, por ejemplo, una fuente de campo magnético que se puede cambiar, entonces se va a inducir el campo eléctrico, o sea, así se puede cambiar la magnitud. Otra puede ser el cambio entre el ángulo que hay entre el campo magnético generado y la perpendicular a la superficie. O sea, básicamente esto. Recordemos que este es un producto punto, ¿sí? O lo vemos acá. Este es un producto punto. Entonces, cuando le recordemos la definición que es norma de B, norma de N coseno de teta. Entonces, si se cambia ese ángulo, entonces también estamos obteniendo una variación de flujo de campo magnético, entonces se va a producir una fuerza electromotriz. Esa es la segunda forma. ¿Cómo se lograría eso? Por ejemplo, haciendo rotar, si nosotros tenemos aquí una espira, entonces la podemos hacer rotar. Esa es la forma en la que variaría el ángulo. Y la tercera forma es variando el área de la superficie. ¿Qué quiere decir? Variando el área que está encerrando esta curva de aquí C. Es un poco de pronto más complicada de visualizar, pero es la tercera forma en la que nosotros podemos hacer pues válida la ley de Faraday. Ahora vamos a ver la forma diferencial de la ley de Faraday. Es esta. Básicamente es aquí que el rotor del campo eléctrico es igual a menos dB de T. Si observamos esta definición, en la forma diferencial, esta va de acuerdo es a la segunda expresión, a esta de aquí, de la ley de Faraday en forma integral. Entonces, la definición dice, un campo magnético que cambia con el tiempo, o sea, este de acá, es capaz de generar un campo eléctrico circulante, este de aquí. O sea, es un campo eléctrico que circula. Esta es la definición a nivel de determinantes del rotacional del campo eléctrico. Ahora una cosa importante, la forma diferencial de la ley de Faraday en el espacio vacío puede usarse para demostrar que si B varía con el tiempo, o sea, esta variación, debe haber un campo eléctrico circulante, este de acá. Es decir, E no puede existir independientemente. ¿A qué se refiere esto? Si nosotros recordamos de videos anteriores, los campos eléctricos que habíamos visto se generaban por cargas. Había cargas en la naturaleza positivas en las que el campo divergía o cargas negativas en las cuales el campo convergía y no había necesidad de algo adicional. Si había una carga presente, había un campo eléctrico presente. Sin embargo, este tipo especial de campo eléctrico, que es un campo eléctrico circulante, surge de un campo magnético que varía. ¿Qué quiere decir? Que si no hay un campo magnético que está variando en el tiempo, E no puede existir. O sea que no vamos a encontrar campos eléctricos circulantes en la naturaleza si no hay un campo magnético que esté variando. Bueno, por el video de hoy no es más. Hasta la próxima.